preámbulos, voy a darles la presentación completa. Ustedes me confirman si estamos viendo la pantalla. Sí, ahí ya la estamos viendo súper bien. Perfecto. Entonces, resaltamos obviamente que la capacitación del día de hoy está basado en una de las marcas mejor posicionada en Colombia y cuya experiencia o recorrido está basado en el voz a voz que entregan ustedes, nuestro gran círculo de especialistas, aquellas personas que están participando activamente en las aplicaciones de soldadura, aquellas personas que están incursionando también, se van a dar cuenta que la marca Élite se identifica por su color azul. El color azul obviamente pues es un color propio de la marca. Hoy en día pues estamos sujetos obviamente a la piratería. Ya hemos encontrado aquí en el territorio colombiano máquinas que de otra manera tratan de simular que son de la marca Élite con plaquetas sobrepuestas, con colores que no son de la marca. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la marca Élite tiene un acompañamiento, tiene un profesionalismo y tiene un respaldo para que cada uno de ustedes tenga esa confianza o esa seguridad de que cada vez que ustedes quieran hacer alguna aplicación de soldadura tengan la tecnología que es esencia propia de la marca, ¿listo? Entonces, como el título lo menciona ahí, en la marca Élite, digamos que el nivel más alto de exigencia o el segmento al que llamamos esta marca está enfocado a algo que se llama segmento profesional pesado. Y ahorita más adelante en la presentación de las otras diapositivas, les voy a mostrar cuáles son esas horas de exigencia, qué tipo de materiales y cómo se puede hacer. Pero el enfoque de la marca Élite es una marca 100% profesional pesado. Entonces, esta no es una marca ocasional, no es una marca hobbyista, no es una marca que hay que pensar más en dejarla descansar que operar, sino por el contrario, es una marca que responde muy bien en esos niveles altos de exigencia. Por eso lo menciona ahí, que es una herramienta para los profesionales que necesitan esa aplicación que sobresale de las dimensiones o de las aplicaciones básicas a las que estamos acostumbrados. Cuando hablamos de trabajo profesional, ya es como su nombre lo indica, es un trabajo donde quiere la responsabilidad, el cálculo de la pieza, la operación, el antes, el durante y el después de la aplicación de soldadura. Entonces, esta es la presentación de la marca Élite como tal. Toda la información que yo les vaya transmitiendo a ustedes viene establecida por entes mandatorios. El ente mandatorio en este momento quien nos rige es una entidad que se llama la AWS. Esa AWS es la Sociedad Americana de Soldadura. Para aquellos que no conocen qué es esto, básicamente es un grupo de ingenieros a nivel mundial. Estamos hablando de que intervienen o participan más de 300 miembros a nivel mundial, donde lo que hacen es unificar conceptos, llegar a consensos de estudios de material base, de material de aporte, de procesos de soldadura. Entonces, dentro de todos esos conocimientos que ellos desarrollan ahí, hay una parte donde se llama glosario, básicamente direccionando algo que se llama la terminología de la soldadura. ¿Por qué les menciono esto, queridos compañeros? Porque recuerden que la marca Élite está basada en cumplir eh, a cabalidad los requerimientos exigidos por la norma establecida, en este caso la AWS. Dentro de ese glosario que yo les menciono a ustedes, hay un concepto y hay muchos conceptos que vamos a desarrollar durante la presentación de estas diapositivas y obviamente esto interviene dentro de lo que es la capacitación del día de hoy, que son las técnicas de aplicación. Para empezar con la marca como tal, pues les quise resaltar a ustedes algo que se llaman los beneficios. Dentro de los beneficios les podemos decir a ustedes que la marca Élite actualmente estamos trabajando con 22 países de Latinoamérica. Somos muy fuertes en Centroamérica, países como México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Tenemos un buen número de las referencias de la marca Élite. En el caso de Colombia, tenemos un posicionamiento nacional bien significativo que podemos decirles a ustedes con total confiabilidad, que el número de ventas que se vende está entre un 60 y un 68% eh, de máquinas que se venden, porque cada uno de ustedes se encarga de adquirir estos productos. ¿Por qué adquieren estos productos? Pues que ustedes mismos tienen el voz a voz de entregar esta información o estos conceptos positivos. Así como hay conceptos positivos, obviamente hay conceptos negativos, pero siempre trabajamos en pro de cada uno de ustedes.
Cuando nosotros logramos este porcentaje de venta, les podemos decir a ustedes con seguridad, con confianza, que cada vez que nosotros sacamos una referencia de la marca Élite, es porque esa máquina pasó a un nivel de estudio bastante exigente. Nosotros en Bogotá tenemos un área que se llama el área del Centro de Investigación y Desarrollo. Sometemos las máquinas a un nivel muy alto de exigencia, pasando por algo que se llama cámara de climatización, donde las sometemos a los agentes ambientales que encontramos en Latinoamérica, climas cálidos, climas húmedos, climas fríos y todos estos niveles de exigencia ambiental. Sometemos las máquinas para mirar sus comportamientos. Nuestros ingenieros electrónicos destapan estas máquinas para mirar los componentes, los integrados, para ver si cumplen la normatividad. Y nosotros, los expertos aplicadores de soldadura, pues la llevamos a ese nivel alto de exigencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que empezamos a hacer un buen número de horas continuas de trabajo dependiendo del proceso de soldadura. Como la capacitación el día de hoy es de proceso MMA, pues el enfoque de las máquinas que yo les vaya a mostrar en las diapositivas ya ha sido previamente evaluado en ese nivel alto de exigencia. Nosotros más o menos la llevamos a 4, 5, 6 horas de trabajo continuo, donde el electrodo revestido va a mandar la parada y vamos a ver los comportamientos positivos o negativos que pueden tener nuestros productos. Entonces, ¿eso qué va a generar? Confianza, tranquilidad. Nosotros no traemos productos chinos para poner aquí en el mercado y que ustedes los consuman o los utilicen, sino tener un estudio, ¿no? Por el contrario, nosotros les podemos decir a ustedes que todo esto viene 100% evaluado. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte dice que en la parte del origen, los planos de diseño básicamente vienen del continente europeo y el ensamble se hace en Estados Unidos, o sea, con seguridad. En la marca Élite podemos decir que el producto es americano. Obviamente, pues el ensamble lo hacen el ser humano, está sujeto a cometer errores en el momento del ensamble, pero pues digamos que eso está basado en un muestreo donde un buen número de réplicas o de máquinas pueden venir el 2 o el 3% con algún defecto, pero pues eso es muy normal de cualquier empresa que fabrique máquinas de soldar. En Colombia, dice que la trayectoria de la marca, más o menos estamos posicionados con más de 15 años en el mercado colombiano. Resalto mucho que para que este posicionamiento tenga un valor significativo en Colombia es porque ustedes mismos han hecho la tarea titánica de decirle a su familiar, a su conocido, a su amigo, que la marca Elite es una marca muy bien recomendada, es una marca que tiene buena tecnología, es una marca que suple la necesidad como tal, ¿listo? Por ser esta tecnología y por ser este ensamble, les podemos decir a ustedes que tenemos 2 años de garantía en cualquiera de las máquinas de soldar, sea cual sea la referencia. La garantía que les cubre a ustedes. Nosotros tenemos, aquí más adelante me adelanto un poquitico, valga la redundancia, centros de servicios directos y autorizados. En Colombia tenemos 22 centros de servicios directos ubicados estratégicamente para que cada vez que ustedes compren sus máquinas, dependiendo de la situación geográfica donde encuentren estos productos, podamos direccionarlos al centro de servicio más cerca. Nuestros ingenieros electrónicos lo que hacen es destapar la máquina, mirar los componentes electrónicos, si hay que cambiar algún componente, pues se les cambia, pero en la garantía, fíjense que aquí es muy claro y dice que la revisión y la mano de obra no va a tener ningún costo durante esos 2 primeros años. Si hay que cambiar algún componente, obviamente va a tener un costo que no es muy alto porque son productos relativamente nuevos, son productos eh, que tienen una muy buena vida útil siempre y cuando se le haga un mantenimiento preventivo y un cuidado. Tenemos algo que se llama el servicio postventa. Cuando ustedes adquieren máquinas de proceso MMA que tienen complejidad, o sea, que me permiten regular un Hogstar, una Force, un anti-stick, me permiten programar algo que llama tecnología sinérgica, pues ustedes cuentan con este servicio. Es un servicio, es un acompañamiento gratuito. ¿Cuál es el requisito primordial? Pues para el caso de Bogotá, que estemos dentro de la ciudad de Bogotá, y para el caso de las ciudades grandes, contamos con expertos de soldadura que también les pueden hacer este acompañamiento. Ciudades grandes como cuáles: Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, el eje cafetero y obviamente hacia el sur, Pasto. Podemos ponerles a ustedes el experto para que él de una u otra manera vaya al sitio y les pueda hacer la explicación sin ningún problema, ¿vale? Independiente de eso, también pues tenemos otras ayudas como son las videollamadas
o las mismas entregas presenciales. Las videollamadas se manejan cuando las máquinas obviamente ya salen fuera de estas ciudades grandes y van directamente a la zona rural, a sitios donde por tema de acceso se va a dificultar el desplazamiento o por costos se va a dificultar el desplazamiento de los expertos, pues nosotros les ayudamos con videollamadas. También contamos con el tema de la virtualidad en el caso de las herramientas virtuales como son los tutoriales, en el caso de las páginas YouTube, Facebook, que hoy en día una de las páginas que tienen muy buena demanda, que es el TikTok, mediante la referencia contemplada que ustedes quieran mirar de la marca Élite, tenemos el paso a paso o el desglose de cómo se programan las máquinas de acuerdo a las que cada uno de ustedes hayan adquirido. De pronto hago un paréntesis rápidamente para que ustedes me confirmen cómo está el audio, me están escuchando bien. Sí, señor, te escuchamos y vemos bien. Ok. Saludar nuevamente a todos nuestros participantes. Gracias por estar en estas capacitaciones que son constructivas y tienen muchos beneficios para cada uno de ustedes. En el tema de máquinas que tienen gran complejidad, bueno, gran complejidad no es la palabra, que tienen complejidad al momento de programar, digamos que eso está más enfocado a las máquinas multipropósito, multiproceso. Si ustedes de pronto quieren adquirir una máquina de estas con más funciones, con más procesos, podemos hacerles a ustedes alguna demostración puntual del proceso que ustedes quieran, de la aplicación que ustedes requieran, para que cuando al momento de que ustedes quieran adquirir estas máquinas, pues cumplan todas las a cabalidad todas las necesidades y ustedes puedan tener un poco más de tranquilidad. Entonces, piensen que estos son los beneficios en general con los que cuenta la marca Élite. La idea es que ustedes le saquen el provecho, indaguen a través de Sodimac, ustedes pueden hablar con nuestros promotores, que ellos les entregan toda la información de la marca. Fíjense que son 15 años, no es una marca nueva, no es una marca que está hasta ahora incursionando en el mercado, tiene muchos beneficios y es muy importante que ustedes saquen provecho al servicio postventa, al servicio de las entregas, a las ayudas tutoriales y a las demostraciones como tal. Dentándonos ya al tema del día de hoy, pues básicamente lo que yo les quiero mencionar a ustedes es cuál es ese concepto que me entrega la norma o la entidad, en este caso la Sociedad Americana de Soldadura, en la terminología o lo que quiere decir la palabra soldadura. Entonces, el enfoque básicamente es la unión de materiales metálicos. ¿Por qué yo hablo de materiales metálicos? Porque acuérdense que en la soldadura vamos a encontrar soldaduras en madera, soldaduras en plástico, soldaduras en polímeros y de una u otra manera materiales que no son esencia en este caso a los materiales metálicos. Cuando yo hago este arco eléctrico, aquí tenemos obviamente nuestro soldador, nuestro welder, tenemos nuestra pinza portaelectrodo, tenemos nuestro aporte en presentación de electrodo revestido. Hay un efecto que es la temperatura, el punto de coalescencia, el punto de fusión, normalmente oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius. Esta temperatura obviamente hace que el material o la masa, de lo que está constituido el material base y el material de aporte, pues tenga varios cambios de estado de materia. En este caso, pues por el calentamiento, estando esto en sólido y por el efecto del calentamiento, pasaría automáticamente a un estado líquido, pero al momento de solidificarse, pues vuelve al estado sólido. ¿Cuál va a ser la ventaja de esos cambios de estado de materia? Pues que va a haber eh, combinación de material de aporte con material base, que es lo que hace la definición o el concepto de palabra o la palabra soldadura como tal. Dentro de la definición de soldadura, existen dos grandes líneas, queridos compañeros y participantes, que ustedes deben entender. Algo que se llama las soldaduras de producción. Esas soldaduras de producción son las que generalizan todo lo que tiene que ver con acero al carbono. Dentro del acero al carbono vamos a encontrar lo que es todo el tema de cold roll, láminas, prácticamente en espesores delgados, y el cold roll, el laminado en caliente. Entonces, ese tema básicamente son materiales que están enfocados al tema estructural de bajo, medio o alto desempeño, pero también está enfocado a la perfilería metálica, a la carpintería u a la ornamentación, como lo conocemos coloquialmente. Entonces, dentro de la definición de soldadura encontramos este gran grupo. Las soldaduras de producción, esas soldaduras de producción son las que tienen mayor demanda en el mercado, las que ustedes las encuentran en la ferretería, las que encuentran en un buen volumen en Sodimac, a través del gran círculo de especialistas, y son esas 6013, muy conocida en el mercado, la 7018,
Menciono la 7016 porque acuerden que estamos hablando de 22 países de Latinoamérica, entonces este producto se conoce o es muy fuerte en Centroamérica. Tenemos el electrodo 6011 y el 6010. Estas, una, dos, tres, cuatro, cinco referencias son las soldadoras consideradas soldadoras de producción, soldadoras repetitivas para fabricar una pieza en línea o muchos números de piezas a fabricar. Entonces son las que tienen mayor demanda en el mercado y que ustedes obviamente se familiarizan mucho con eso, con ellas. Además de tener las soldadoras de producción, tenemos las soldadoras de mantenimiento. Entonces las soldadoras de mantenimiento, como su nombre lo indica, son aquellas aplicaciones o aquellas soldadoras donde son aplicaciones puntuales. Hoy en día, pues el área de mantenimiento es muy fuerte porque genera menos costo reparar la pieza que pedir o mandar traer una pieza nueva. Entonces, el reparar la pieza como tal, como lo indica, es darle una vida útil más prolongada a esa pieza que pensamos que ya no tenía ninguna recuperación para tener la función o el desempeño que esté realizando como tal. Entonces, dentro de las soldadoras de mantenimiento encontramos un buen volumen de lo que generalizamos en concepto de aplicaciones de soldadura en maquinaria amarilla, porque allí tenemos que reparar una draga, un brazo, una pieza puntual. Debido a que el costo es tan elevado, comprar una nueva, pues tenemos la oportunidad de poder hacer la aplicación en una reparación y por eso se considera soldadura de mantenimiento. Tenemos las aplicaciones de acero inoxidable, tenemos las aplicaciones de fundición, tenemos las aplicaciones de soldaduras antidesgaste con recubrimientos duros o las soldaduras de aleación. Entonces, todo lo que ustedes encuentran acá en estos 5 grupos, pues vamos a encontrar alrededor de 300 referencias de material. ¿Por qué? Pues algunos están enriquecidos en unos elementos químicos, predomina más uno que otro, pero por lo general se consideran son soldaduras de mantenimiento. Entonces, repito, tenemos soldadoras de producción, las que tienen mayor demanda, las que se fabrican repetitivamente en una línea de producción, y tenemos las soldadoras de mantenimiento. Estas dos líneas de soldadura, como lo dice la definición y la terminología, son esencia propia de la marca Élite. Quiere decir que cualquier máquina que ustedes adquieran de la marca Élite como tal, puede hacer las dos líneas de producción y de mantenimiento. El proceso como tal, según la norma americana de soldadura, el proceso dice que se llama SMAW. Esto significa Shell Metal Arc Welding, que su traducción al español es soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido, pero también tenemos este desglose, es proceso que se llama MMA. Significa Manual Metal Arc Welding, soldadura manual de metal por arco. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué aparecen dos si es el mismo proceso? Pues acuérdense que yo les mencioné que en la marca Élite nuestros planos de fabricación son de Europa y el ensamble es en Estados Unidos. Pues para poder manejar las dos tecnologías, pues se necesitan manejar dos normas. En este caso, la norma americana me dice que el proceso se llama SMW, pero todos los productos en la marca Élite vienen marcados como MMA en el proceso porque también trabajamos con la norma europea. Entonces, si ven este, es el mismo que este, si ven este, es el mismo que este, ¿listo? Ustedes en el mercado, y aquí le quise colocar como título, los nombres alternos. Entonces, ese nombre alterno del proceso SMW o SMAUT que llaman, y MMA, que es el mismo, lo conocen ustedes como la soldadura de barra. Esa soldadura que se caracteriza porque hay una barra de soldadura, pero también se conoce coloquialmente como la soldadura de varilla. También algunos lo llaman como soldadura eléctrica y otros como soldadura revestida. En el caso de la soldadura eléctrica, queridos compañeros, y ustedes que ya están participando en este gran grupo de círculos de especialistas, es importante que ustedes entiendan que cuando uno habla de soldadura eléctrica, uno está generalizando los procesos de soldadura y a nivel mundial existen más de 200 procesos de soldadura eléctrica. En este caso, y la capacitación del día de hoy, es un proceso de soldadura eléctrica enfocado al proceso SMW o MMA. Entonces, estos son los conceptos o los nombres coloquiales con los que de pronto conocemos el proceso, pero no tenemos claro que realmente el proceso se debe llamar es SMW o MMA. ¿Listo? ¿Cuáles son las condiciones básicas? Digamos que esta es una presentación muy sencillita, muy básica,
Y algunos de ustedes pueden decir, pero si eso ya lo manejo, tengan presente que aquí participan personas que saben mucho de soldadura. Tenemos los técnicos, los tecnólogos, los inspectores de soldadura, los mismos ingenieros de soldadura que tienen un buen balaje en esto, pero también hay personas que no conocen nada del proceso de soldadura y quieren aprender. Entonces, por eso quisimos darles a ustedes dentro de las técnicas de aplicación cuáles son las condiciones básicas para poder hacer este proceso. Entonces, lo importante que ustedes deben entender es conocer la red de alimentación. Nuestras máquinas en la marca Élite del proceso MMA o SMW vienen para conectarse a 110 voltios o a 220 voltios. La esencia tecnológica de nuestras máquinas es ser 100% inversora. Y ahorita les explicamos básicamente qué es eso. Tiene obviamente algo que se llama conductores de corriente. Los conductores de corriente en este caso es el cableado que tiene tanto en la red de alimentación que sale de la máquina a la toma de corriente, como los cables conductores por la pinza masa y la pinza portaelectrodo, que aquí lo menciono. La otra condición básica que debe tener el proceso de MMA es identificar el material de aporte. Cuando yo hablo del material de aporte, ustedes deben tener súper claro que debe ser homogéneo a la composición química del material base. ¿Por qué menciono eso? El concepto que yo les mencionaba al inicio de la capacitación o la definición de soldadura dice que es la unión de materiales metálicos. Y cuando yo quiero unir un material metálico, pues el objetivo número uno es que cumpla la resistencia a la que vaya a estar expuesta la pieza como tal. Entonces, para poder garantizar esa resistencia necesitamos que el material, la composición química del material de aporte sea similar o se acerque a la composición química del material base. ¿Ustedes cómo logran esa información? Productos muy reconocidos tanto en el fabricante de soldadura como en el fabricante de material base, debe entregarle con tranquilidad, sin restringir la información, algo que se llama ficha técnica. Con la ficha técnica, sin necesidad de tener tanta información, ustedes lo que hacen es verificar qué porcentaje químico tiene cada elemento y asociarlo con el material de aporte. En el mercado colombiano encontramos empresas que nos entregan catálogos virtuales, presenciales, y ahí hace un desglose de la composición química. Entonces, la mejor invitación es que cada vez que ustedes quieran hacer una soldadura, conozcan la composición química del material base y asimismo poder hacer la mejor selección en el material de aporte. Todo esto es lo que está enfocado dentro de la palabra clave o de las palabras claves que son las técnicas de aplicación. Uno creería que con solo estas palabras, la técnica de aplicación está solo enfocada a aplicar soldadura. No, digamos que nosotros los inspectores siempre recalcamos mucho que no es solo la aplicación de soldadura. La persona que esté realizando la aplicación debe tener los conceptos básicos y conocer cuáles son las condiciones básicas de ese proceso de soldadura que tiene muy buena demanda aquí en Colombia. Entonces, todo eso generaliza en lo que es las técnicas de aplicación. Cuando hablamos de la red de alimentación, compañeros, yo quiero que ustedes entiendan que encuentran esta toma, que es una toma sencillita, es una toma que encontramos en las zonas residenciales, es donde yo conecto mi televisor, mi electrodoméstico, mi nevera, mi equipo de sonido, mi computador, hasta el mismo cargador del celular. Este tipo de conexión es una conexión 110 monofásico. En la parte del fondo ustedes se van a dar cuenta que aparece una torre que es la que nos va a direccionar mediante el cableado, el conductor eléctrico, ese voltaje necesario para poder hacer lo que acaba de mencionar. En este caso, la corriente que nos entregan acá es una corriente alterna, es una corriente que no tiene polaridad, que ustedes no van a tener en cuenta si la patica va aquí o va aquí arriba. Si no tiene polo a tierra, pues ustedes no contemplan eso, pero sí es importante que ustedes entiendan que como no hay polaridad, no va a tener ningún daño la máquina de soldar al momento de conectarla en 110. Esta es una tomita normal, esta es una toma si ustedes de pronto quieren colocarle extensión. Cuando nuestras máquinas de la marca Elite la trabajamos solo a una red de alimentación 110 monofásico, pues normalmente recomienda que no se extiendan más de 3 metros de longitud porque van a tener pérdidas de corriente en la máquina y el amperaje se va a limitar. Posiblemente van a aparecer testigos de deficiencia de voltaje, el arco se va a apagar, el arco no va a ser estable y está asociado a que ustedes posiblemente le dieron una extensión muy prolongada, más de 3 metros en 110, donde la máquina va a tener pérdidas de corriente significativas. Para el caso de la red de alimentación en 220,
pues quise mostrarles a ustedes con esta imagen una toma trifásica. Entonces, muchos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de ustedes, el gran círculo de especialistas, nos mencionan que tienen una red trifásica y nuestras máquinas son máquinas que se conectan a 220 monofásica, quiere decir que se conecta a esta fase y a esta fase. Aquí tenemos el adaptador que trae nuestras máquinas, porque si lo quieren trabajar a 110, pues ya la clavija lo tiene en la máquina, simplemente la encastan acá o acá y la máquina les va a regular a 110. Pero si ustedes quieren conectar a 220, simplemente conectan este adaptador, que vuelvo y lo repito, lo tienen todos nuestros productos para que ustedes puedan poner a trabajar la máquina en 220. Las máquinas conectadas a 220 tienen mejor desempeño, tienen mayor durabilidad y mejor eficiencia. Como esta clavija, si ustedes se dan cuenta, tiene tres paticas, pues acuerden que el concepto es claro, son red monofásica 220, entonces solo funciona esta, y como ustedes tienen la toma trifásica, pues lo que ustedes hacen es suspender esta última patica, que es mucho más alta, que tiene la letra W, que hace, que es el, digamos que es la palabra clave, la letra clave, perdón, para identificar qué es un polo a tierra. Entonces, ese polo a tierra, en este caso, se suspende porque la norma europea exige que cada vez que una máquina salga al mercado, debe tener obligatoriamente su polo a tierra. Nosotros aquí en Latinoamérica lo que hacemos es suspenderla y automáticamente la máquina queda conectada a 220 monofásico. Entonces, a la manera de conectar las máquinas en el proceso de MMA convencionales de la marca Elite. La fuente de poder, o sea, la esencia de esta máquina, pues básicamente una de las principales características, a pesar que todas las que están acá son súper importantes, es que la corriente alterna, que era la que yo les mencionaba acá, aquí, la máquina no tiene polaridad, nuestras máquinas inversoras automáticamente la pasan de corriente alterna a corriente directa, se identifica porque dice DC o CC, que quiere decir corriente constante. Cuando cambia este tipo de corriente es porque ya existe algo que se llama polaridad. Entonces, cuando ustedes vean que la máquina tiene un más y un menos, automáticamente ustedes deben entender que es una corriente directa. La eficiencia de nuestros productos, por ser 100% electrónico, esto está diseñado a base de tarjetas electrónicas con más de 70 integrados, que lo que hace es que a medida que la máquina entrega un código, una alerta, nuestros ingenieros electrónicos mediante un software pueden identificar cuál es el integrado que hay que cambiar sin tener la necesidad de cambiar una tarjeta completa. ¿Eso qué va a garantizar? Pues la durabilidad de nuestros productos. Tienen un bajo consumo de corriente. Esto está asociado a toda la información que trae la máquina en algo que se llama ficha técnica. Ahí nos muestra el consumo de amperaje cuando se conecta a 110, el consumo de amperaje cuando se conecta a 220. Entonces, simplemente que ustedes lo lean en la ficha técnica, que puede estar por debajo de la máquina, por la parte trasera, o en su efecto, el manual que trae dentro del empaque como tal. Recalco mucho lo de la conexión 110-220. El peso promedio, vea que nuestras máquinas tienen algo que es muy importante que ustedes deben contemplar, y es que nuestras máquinas, la más pequeñita, tiene un peso promedio de 2.5 kilos a la más pesadita, que es de 3.6 kilos. Son máquinas muy portables, son máquinas compactas que me permiten hacer aplicaciones de soldadura dentro de mi taller y fuera del taller. Acuérdense que una de las grandes experiencias que tuvimos en la pandemia es que el cliente ya no quiere ir al taller, sino el cliente quiere que vaya y uno le haga la reparación a donde tiene la pieza o la fabricación de la misma pieza. Entonces, llevar una máquina tan liviana hace que sea portable, hace que sea ligera y que se pueda desplazar en un carro, en una moto, hasta en una bicicleta, para poder hacer todos estos trabajos de domicilio, que es digamos que es una de las unidades de negocio que tiene mayor demanda. La durabilidad de estas máquinas, por ser 100% inversora, si yo le hago un mantenimiento preventivo, que ya ahorita les explico cuál es, va a tener un promedio de 5 a 10 años. ¿Eso de qué depende? Pues del mantenimiento y de la red de alimentación a la cual la están trabajando. El amperaje de trabajo, ese lector que me muestra aquí, que es una presentación 100% digital, es un amperaje real. Ese amperaje real está asociado a la red de alimentación. Acuerden que en Colombia hay algunos sitios donde no tenemos 220 real, sino tenemos un voltaje un poco más bajo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El precio del equipo son precios a medio costo, o sea, son precios razonables que les permiten a ustedes hacer una pequeña inversión con un margen significativo de ganancias.
Servicio técnico tiene, ya lo mencioné que tenemos 22 centros de servicios directos de la marca y tenemos algunos autorizados para tratar de suplir todas las necesidades cuando llevamos estas máquinas a lugares de difícil acceso. Tenemos tecnología, que la tecnología es programable, ya ahorita les voy a explicar. Y en este caso estamos hablando de la especialidad del proceso que es el proceso MMA. ¿Cuáles son esos cuidados y mantenimientos para darle esa vida útil a la máquina? Pues remover la polución contaminante. Cada vez que ustedes dejen de operar la máquina, hay que hacerlo como mínimo una vez a la semana. Utilizar una ayuda de aire, puede ser mediante un compresor, una máquina sopladora de aire, para evitar que la polución se filtre dentro de las tarjetas electrónicas o de los integrados. Acuerden que cuando ustedes en una máquina de soldar, automáticamente genera un campo magnético y ella va a atraer esa polución metálica. Si ustedes no soplan las máquinas, pues estas máquinas inversoras son muy eficientes, pero son muy delicadas. Entonces, revisar y remover periódicamente la contaminación. Revisar los ajustes de conectores y cables. Acuerden que estas máquinas tienen algo que llaman acoples rápidos, que les permite a ustedes simplemente que con medio giro puedan conectar el cable sin ningún problema y tengan muy buena fluctuación de corriente. Si ustedes no le dan ese ajuste adecuado, pues la transferencia de corriente va a ser deficiente y van a tener daños en los conectores tanto de la máquina como de los mismos cables portaelectrodo o portamasa. Ajustar periódicamente las clavijas de seguridad, hay que estar revisando las tomas donde conectan sus máquinas, que no estén sulfatado el cableado, que no tenga un corto y que de una otra manera pueda dañar o afectar la vida útil de la máquina. Refrigerar la máquina antes de apagar, eso es súper importante, porque normalmente nosotros estamos asociados, nosotros tenemos la costumbre de que cada vez que dejamos de operar o de hacer un ejercicio de aplicación de soldadura, apagamos de una vez la máquina. No, la máquina cuenta con un sistema de ventilación que cumple dos funciones. Primero, remover la polución contaminante. Entonces, la máquina, entre más prendida esté, pues va a ayudar a evacuar esa contaminación, pero también va a ayudar a refrigerar. Entonces, ella recibe el aire por la parte trasera, recircula por el centro de la máquina y evacúa el aire caliente por la parte frontal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando ustedes van a trabajar las máquinas de soldar, deben dejarla a una distancia mínima de la parte trasera sobre cualquier obstáculo, mínimo 50 centímetros, para que las máquinas puedan recibir ese aire frío en un buen porcentaje y puedan evacuar el aire caliente, garantizando la buena operación del producto. Revisar las pinzas masa, portaelectrodo, que estén en perfecto estado para que tengan buena fluctuación de corriente. Habilitar y deshabilitar la función sinérgica. Ya ahorita les voy a explicar rápidamente en qué consiste esta tecnología. Las máquinas no deben quedar con limitación, ya lo mencioné, 50 centímetros de espacio en la parte trasera. Deben estar aisladas, obviamente, esos agentes súper dañinos para las máquinas como el agua, y las máquinas no se pueden poner a trabajar directamente expuestas al sol, porque nuestras máquinas obviamente están cumpliendo una normatividad y un nivel de exigencia que básicamente son 40 grados Celsius. Bien. Esta es la nomenclatura para aquellas personas que no conocen o no tienen claro qué es lo que significa 6013. Entonces, la E, aquí dice que es un electrodo. Los dos primeros dígitos hablan de la resistencia mínima a la tracción, o sea, quiere decir que cada pulgada cuadrada que yo aplique de esta soldadura, lo mínimo que me debe resistir son 60.000 libras. Cuando yo tengo el número 1 acá en el tercer dígito, habla de las posiciones de soldeo y el número 3 habla del tipo de revestimiento de la corriente y la polaridad. Entonces, cuando yo hablo de posiciones de soldeo, hablo de algo que es la posición plana, algo que es hablo de la posición horizontal, hablo de las posiciones verticales. Entonces, en la posición vertical puedo hablar de la progresión ascendente o también puedo hablar de la progresión descendente. Es importante que ustedes sepan que cuando aparece el número 1, trabajan todas las 5 posiciones: plana, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente y sobre cabeza. Si en vez del 1 aparece un 2, pues ya nos va a limitar. Quiere decir que trabaja solo posiciones planas y horizontales. Pero cuando ustedes vean este tercer dígito, tengan la tranquilidad de que el producto, o sea, el material de aporte, les va a trabajar en todas las posiciones. ¿Y por qué menciono eso, compañeros? Porque cuando ustedes tienen que hacer aplicaciones tubulares, un tubo, un tanque, una forma cilíndrica, pues ustedes como mínimo van a trabajar tres posiciones. Aquí trabajarían en una posición plana, aquí trabajarían en una progresión descendente y en la parte de abajo trabajarían en una posición sobre cabeza.
Entonces, obviamente la invitación es que ustedes también tengan ese conocimiento, esa pericia al momento de aplicar la soldadura. Y dentro de las posiciones de soldar, obviamente, hablamos de lo que son las técnicas de aplicación. Las técnicas de aplicación ya en la parte práctica están asociadas con la inclinación del electrodo, dependiendo de la posición, normalmente uno debe tener una inclinación de 15 más o menos grados, contemplando pues que cuando hay aplicaciones fuera de posición, o sea, fuera de la posición plana, van a tener un enemigo número uno que es la gravedad. Si ustedes no le dan esa inclinación al electrodo, los 15 grados más o menos, pues la soldadura tiende a escurrirse, tiende a caerse y no van a tener esa uniformidad deseada. Entonces, primero la inclinación del electrodo, más o menos 15 grados aproximadamente, ¿listo? Y vamos a mantener algo que se llama longitud de arco. La longitud de arco es la capacidad que tiene cada uno de ustedes, el gran grupo de círculos especialistas, para mantener ese arco estable. Entonces, normalmente la norma me dice que se debe mantener entre 2 y 3 milímetros aproximadamente. ¿Para qué? Para que no generemos tanta salpicadura, para que el arco no se nos apague, para que el arco no se ahogue, para que yo pueda mirar con facilidad hacia dónde estoy haciendo mi desplazamiento. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. La longitud de arco y la inclinación del electrodo. ¿Vamos bien ahí? ¿El audio cómo está? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Clara la información? Sí, señor, te estamos escuchando y viendo bien. Ok, muchas gracias. El último dígito, que era que me voy a volver rápidamente aquí para que no nos perdamos. Estamos hablando aquí, terminamos la de posición y hablamos acá del el último dígito, disculpen. Tipo de revestimiento, corriente y polaridad. Entonces, el 6013 es un electrodo tipo rutílico. El nombre del producto se llama así porque es un material que predomina, que es el rutilo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver detalladamente el electrodo 6013, van a encontrar que en el revestimiento, esto es el revestimiento o el recubrimiento del electrodo como tal. Esta es la combinación de más o menos 12 a 14 elementos químicos en un porcentaje que me garantizan muchas características. Presentación del cordón de soldadura. Cuando yo hablo de presentación, fíjense que el cordón queda uniforme, queda brillante, que se autorremueva la escoria, que la salpicadura sea fina y que se pueda remover con facilidad. Es porque ese rutilo se encarga de darle esas características principales. Esto está asociado al rutilo, digamos que es un material que nos ayuda a generar presentación en la soldadura. Por eso es que nosotros quisimos mostrarles a ustedes que es el electrodo que se utiliza mucho para la carpintería metálica en general. La fabricación de una ventana, la fabricación de una puerta, de un cerramiento, de una cubierta, de una escalera metálica, es donde van a utilizar el mayor demanda el 6013, porque es el electrodo más fácil de utilizar para aquellas personas que quieran iniciar las aplicaciones de soldadura, el mejor electrodo en proceso. MMA es el proceso, el electrodo, perdónenme, 6013. Normalmente los diámetros que más se utilizan es el de 332 y un octavo. Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, pues deben seleccionar el diámetro, pero sí deben entender que el 6013, el rutílico, es un electrodo de muy buena presentación con baja penetración. Entonces, básicamente el 6013 se utiliza para la perfilería, para el cold roll, perdón. Láminas delgadas que no superen los 3 milímetros de dimensión en el espesor neto como tal. Entonces, ¿dónde utilizamos el 6013? Pues aquí hay muchos ejemplos. Tenemos los trabajos en casa, los trabajos ocasionales, tenemos los talleres de mantenimiento, la industria metalmecánica, el sector carrocero, los talleres de motos, las mismas soldaduras especiales, que acuerden que yo les decía que existían dos líneas, ¿no? Las líneas de producción, las líneas de mantenimiento. En un taller de soldaduras especiales pueden trabajar a aplicar 6013, las obras civiles, la fabricación de tanques, el tema de los domicilios que también lo recalqué mucho, lo mencioné, en los talleres automotrices, el sector minero, trabajos de campo, sector estructural, carpintería metálica, talleres de reparación, el sector farmacéutico y el sector alimenticio. Digamos que son algunos de los ejemplos donde se utiliza este 6013. Vuelvo y repito, ¿por qué se utiliza? Porque es de fácil inicio el arco, porque no se me va a pegar el electrodo, porque se prende con facilidad manteniendo esa distancia de arco que les mencioné, que es de 1 a 2 milímetros, que al darle la inclinación de los 15 grados en una posición horizontal, en una posición vertical ascendente, pues la soldadura va a tener estas características. Entonces la invitación obviamente es que trabajen de la marca Élite con
el electrodo que tiene mayor demanda en la soldadura de producción, que es el 6013. También tenemos las soldaduras especiales, ya lo mencioné al inicio de la capacitación, y es que en nuestras máquinas élite yo también puedo utilizar electrodos enriquecidos en cromo y níquel, como lo es el acero inoxidable, aceros al carbonos con un óxido superficial controlado, que es el galvanizado, y también pueden contar o hacer aplicaciones de electrodos en el aluminio. Entonces, ¿cuáles son los grandes beneficios? Pues los beneficios básicamente es que ustedes no están limitados en la marca Elite con ningún tipo de material, simplemente es que ustedes lo identifiquen con algo que ya lo mencioné, que es la ficha técnica del material base. Teniendo clara la ficha técnica del material base, yo podría seleccionar con total tranquilidad el electrodo revestido. No es solo hablar de un 6013, no es solo hablar de un 7018, un 6010, sino también de hablar de las soldaduras especiales como tal. La clasificación de nuestros electrodos cuando ustedes quieran comprar máquinas en el proceso MMA o el proceso SMW, nuestras máquinas se conocen como Elite AR. Cuando ustedes encuentran esta palabra que está en mayúscula que dice AR, son máquinas especiales para el proceso MMA y el proceso SMW, que ya lo mencioné, es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos manejando la norma americana y la norma europea. Entonces, en las máquinas Elite AR también encontramos algo que se llama el instalador soldador. Entonces, por ser máquina liviana, recuerden que la máquina más pequeña tiene 2.5 y la más grande 3.6. Está enfocada para los trabajos de altura, los trabajos donde hay que desplazar la máquina. Estas máquinas cuentan con una riata para poderse colgar la máquina y puede hacer esos trabajos de altura como la muestra la imagen. Y obviamente son los trabajos que diariamente encontramos en el sector de la metalmecánica. También encontramos otro nivel de exigencia. Acuerden que la marca élite del segmento es 100% trabajo profesional pesado. Entonces ya cuando estamos en el taller, fíjense que aquí tenemos dos welder, donde cada uno tiene una de nuestras máquinas élite, llevándolas a ese nivel alto de exigencia. Digamos que las horas de operación para las cuales están diseñadas estas máquinas es aproximadamente de 4 a 8 horas en un nivel muy alto de exigencia. Esto se conoce como los trabajos de taller, pero también tenemos los trabajos de campo. Entonces, cuando yo también tengo que desplazar la máquina, la herramienta de soldar a donde está esa máquina varada, que digamos que está limitada porque no se puede desplazar, porque no se puede mover, entonces llamamos nuestras máquinas, donde también no hay una red de alimentación o donde la pieza que se dañó me impide hacer un reproceso o hacer una pérdida de tiempo significativa. Entonces, son algunos de los casos donde podemos encontrar estas máquinas o donde podemos ubicarlas. Sin embargo, puedo decirles a ustedes que el gran grupo de especialistas tiene la tranquilidad o el enfoque realmente de comprar estas máquinas para algo que se conoce como la carpintería metálica o la ornamentación. Aquí es donde tenemos un valor significativo porque cada uno de ustedes adquiere estas máquinas para hacer lo que yo les mencionaba acá, una ventana, una puerta, un cerramiento, una cubierta, digamos que es, digamos, de las cosas que tiene mayor demanda para fabricar o para reparar. Las tecnologías con las que cuentan la marca Elite son aquellas que nos permite que la aplicación de soldadura cumpla esas características, ya que conocimos la composición química del electrodo, en este caso el 6013, pero que nos contamos con otras ayudas para que el cordón nos facilite un poco más, o la máquina realmente nos facilite más, que el cordón tenga otras características puntuales y resalten mucho la uniformidad. La primera tecnología que tenemos es la tecnología Dual Ball. Quiere decir que estas máquinas nos permiten conectarse a 102.20, que ya lo he mencionado. Contamos con algo que se llama anti-stick. Esto está enfocado para aquellas personas que hasta ahora están incursionando en el campo de la soldadura y que cuando están haciendo esos ejercicios aplicativos, el electrodo se queda pegado sobre el material base, pues en una máquina convencional generaría un cortocircuito. Esta máquina no, esta máquina lo que hace es reducir todo su amperaje al mínimo e impide que la máquina tenga algún daño. Contamos con algo que se llama Hogstar y Force, entonces el Hogstar incrementa un poco el amperaje, estamos hablando que se incrementa hasta un 50% en un tiempo muy rápido, 0,5 segundos para que el electrodo prenda fácil y se mantenga estable con la ayuda de la fuerza de arco. Tenemos un factor de seguridad que se llama el BRD, aquellas personas que posiblemente tienen alguna limitación física como un tutor, un marcapasos o una prótesis metálica, no podría hacer aplicaciones de
proceso MMA porque el voltaje puede ser bastante alto, pero nuestras máquinas tienen este factor de seguridad que activándolo aquella persona que tiene esa limitante o aquella persona que está haciendo aplicaciones en lugares húmedos pueda hacerlo sin ningún problema o sin tener el temor de tener una descarga eléctrica. Y con esto finalizamos obviamente por la presentación de lo que es la marca Elite. Han hecho, obviamente viene la marca Suez, que también es la otra línea que participa en Sodimac a través del Círculo de Especialistas, donde tenemos también muy buena demanda. Hacemos estos 5 minuticos para de pronto aclarar dudas, inquietudes que ustedes tengan referente a la capacitación. El día de hoy, como lo mencionaba, estábamos hablando de lo que son las técnicas de aplicación, pero las técnicas de aplicación también están muy enfocadas al conocimiento de la herramienta que ustedes van a tener a la mano, al conocimiento de la programación de la máquina y obviamente a otra información que es súper importante conocer al momento de aplicar la soldadura. Acuerden que el soldador o cada uno de ustedes cuando hace su aplicación de soldadura debe conocer 3 papeles o 3 pasos fundamentales de la aplicación como tal. El antes de la soldadura, el durante la soldadura y el después de la soldadura. Entonces, no solo estamos enfocados a la parte operativa, sino al conocimiento de la programación, al conocimiento de la ficha técnica del material base, al conocimiento de la ficha técnica del material de aporte. ¿Listo? Dicen, nos hacen las primera pregunta. Dicen que hay una persona que quiere optar por utilizar este proceso como una alternativa, pues, para incursionar en el mercado de la soldadura. Es esta persona que es ebanista, pero que quiere aprender a soldar, como yo le mencioné. Entonces, ¿qué debe hacer para empezar? Obviamente, adquirir la fuente de poder. La fuente de poder, discúlpenme, se adquiere de la siguiente manera, pues como es una persona que hasta ahora quiere incursionar en la soldadura, el diámetro de electrodo que más va a utilizar, obviamente, es el electrodo de 1/8. Sin embargo, el electrodo de 1/8 en alguna medida puede ser una limitante cuando las máquinas la conectan a 110. Entonces, simplemente es que nuestro participante se acerque a Sodimac a través de nuestros promotores de la marca Elite, le generen esa pregunta que quieren aprender a soldar, ellos le van a vender la primera opción y les voy a mostrar rápidamente esta maquinita que es la más pequeña que tiene Sodimac de la marca Elite, que es la Elite AR 140. ¿Me confirman si están viendo la imagen, por favor? Sí, señora, y la estamos viendo. Ok, entonces, para el participante que me hace esa pregunta, y para todos, obviamente, la máquina le dice que puede conectar a 110.220. Entonces, dentro de eso, esta máquina tiene una programación digital, compañeros. Entonces, la máquina tiene este botoncito que se llama encoder. Con este encoder ustedes van a poder mover el amperaje. Como lo dice la persona, no, es que yo soy ebanista, pero quiero aprender a soldar. Claro que sí. Entonces, esa persona que quiere aprender a soldar debe conocer como mínimo los diámetros del electrodo que se identifican con este símbolo. Entonces, para los casos comerciales donde tienen mayor demanda o compra del electrodo, son el de 332 y el de 1/8. Entonces, la persona lo único que tiene que hacer después de haber adquirido esta máquina que tiene una programación que llama programación sinérgica, es que a medida que mueva el botón de amperaje o el encoder, la máquina le está diciendo qué amperaje tiene aquí real y qué diámetro de electrodo puede trabajar. Eso se lo va a decir con total tranquilidad. ¿Cuál sería la recomendación? Los diámetros de electrodo se fabricaron en proporción al espesor de metal. Entonces, lo que debe entender cada uno de ustedes es identificar cuál es esa necesidad, cuál es el espesor de metal, mover el amperaje y a medida que mueve el amperaje, la máquina les está diciendo qué diámetro de electrodo les puede funcionar en ese requerimiento. Además de eso, pues la máquina aquí tiene sus lectores, le dice que dónde puede conectarse a 110, pues está conectado a 110, está conectado a 220. El testigo de temperatura, el selector de diámetro, el selector de proceso, porque esa otra información. Las máquinas, por ser tecnología inversora, me permiten, en su especialidad, hacer electrodo revestido. La especialidad, recuerden que yo les mencionaba, esto en mayúscula significa que es esta máquina es especial para el proceso de MMA, pero también me permite hacer el proceso TIC. Entonces, con este indicador, con una flechita que trae con el encoder, perdón, de mantenerlo obturado, me permite cambiar el selector de proceso. Tenemos el indicador de amperaje,
el indicador de Hotstar que yo lo puedo programar, el indicador de AdForce que yo lo puedo programar y el factor de seguridad que tiene que trae la máquina para activarlo o inhabilitarlo. Entonces, las personas que quieran aprender a soldar, la mejor invitación es que tengan este producto. Sin embargo, hay una máquina un poco más grande que viene en la línea XP, cuenta con esta tecnología Power Wing, que es un túnel de viento que me permite recoger de manera precisa ese aire frío, recircular a través de un túnel para refrigerar el aire, los componentes que requieren refrigerarse y entregarlo de manera mucho más rápida para evacuar ese aire caliente. Tiene la tecnología Airflow, son las rendillas que tiene la máquina en la parte delantera y en la parte trasera para que entreguen de manera más precisa y exacta el aire caliente y reciba el aire frío. Tenemos la tecnología HR, que está asociado a algo que me permite mantener estabilidad en el arco, como el caso de un 6010 o un 7018 que impide que se apague. Y esta es la presentación de la otra maquinita, si de pronto no les llama mucho la atención, de 140 amperios, sino asesorados por el promotor o el asesor de la línea élite. ¿Tenemos alguna otra pregunta o podemos dar por finalizada la capacitación? Por el momento no tenemos más preguntas. Ok, dice, Gracias. Dicen, claro que sí. excelente, gracias. Eh, Gracias. Bueno, creo ok, que les no agradezco, tenemos más les agradezco preguntas. mucho por la participación. 2 minuticos. Ok. Quería agradecerle a los participantes, pues, por habernos dedicado este tiempito. Es una hora que de una u otra manera puede enriquecerlos más de información y obviamente el objetivo siempre de Soy Mac es darles a ustedes conocimientos prácticos, teórico-prácticos, perdónenme, para que puedan mejorar la calidad en el producto y terminado. Ustedes van a contar con el total respaldo de la marca Élite, con sus asesores, nuestros promotores y los expertos. Así que no les quito mucho más tiempo, les agradezco mucho y que pasen todos una feliz noche. Saludos a todos en Colombia. Listo, no, muchísimas gracias, Gilbert, a ti por el tiempo y a todo tu equipo también. Muchísimas gracias por compartir este espacio, los conocimientos y muchísimas gracias también a todas las personas que están conectadas, que estuvieron súper atentos pues a esta capacitación. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro canal de YouTube o en el sitio de Academia Constructor. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y feliz noche.